Estado Nacional. Cientos de asociaciones solidaristas, miles de ahorrantes y otras entidades siguen en vilo por la intervención de Copeservidores. ¿Cómo se da esta nueva debacle a una entidad financiera? Se maquillaban, dice el informe, los créditos y se presentaban como créditos al día. Puertas giratorias, conflictos de interés, personas que están en dos entidades que tienen intereses contrapuestos. Esto es Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Los problemas que arrastraba Copeservidores ya activaban luces de alerta desde hace algunos meses. Sin embargo, los temores se materializaron cuando pasado el 13 de mayo, por recomendación de la Superintendencia de Entidades Financieras, SUGEF, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACYF, ordenó intervenir la entidad. La que hasta ese momento era la cuarta cooperativa financiera más grande del país, inició así una seguidilla de eventos públicos que tienen en vilo a miles de inversionistas, tanto individuales como institucionales, para analizar la aparente debacle de una nueva entidad financiera y cuáles son las perspectivas de solución que hay para ellos. Invitamos este día a don Gerardo Corrales, economista muy conocido del sitio Economía Hoy. Él es administrador, máster en economía con énfasis en banca y finanzas y por supuesto muy conocido por ex banquero. Buenos días, don Gerardo, qué gusto tenerlo con nosotros nuevamente en Estado Nacional. Muchas gracias por la oportunidad, a la orden suya. Ha estado usted analizando todos los estados financieros y los reportes. Ahora vamos a conversar. ¿Qué ve el ojo de un banquero en lo que pasó Con mucho ahí? gusto. Bien, se estima que hay entre inversionistas y asociaciones solidaristas, al menos entre 200 o 300, todavía no estamos muy claros cuántos, miles de costarricenses que tienen sus recursos ahí. Por eso el día de hoy invitamos a don Guido Alberto Monge, vicepresidente del Movimiento Solidarista, que está representando a algunas organizaciones de este tipo que tienen sus recursos ahí. Bienvenido, don Guido, qué gusto de que nos acompañe hoy aquí. El gusto es mío, Liliana, muchas gracias por invitarme. Bien, y también está con nosotros la licenciada María Isabel Bonilla. Ella es representante legal de la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas, que representa a otro grupo también de organizaciones, doña María Isabel, que están siendo afectadas porque tenían sus dineros ahí. Buenos días. Gracias, muy buenos días, un placer acompañarlos. Y para complementar nuestro panel del día de hoy nos acompaña también don Luis Marín, quien es un inversionista, y él representa a varios de estos inversionistas que ante la afectación que han tenido, pues se han unido con un objetivo en común, que es defender sus derechos. Buenos días, don Luis. Gracias por este espacio y feliz día de descanso a todos los televidentes. Muchas gracias. El día de hoy queríamos también contar con la participación de don Javier Cascante, quien fue ex superintendente general de entidades financieras. Sin embargo, un problema con un vuelo no permitió que estuviera acá con nosotros. Esperamos en próximas ediciones en las que vayamos a analizar este tema, contar con él. Bien, esta situación de Copeservidores sin duda ha estado en la palestra de los titulares los últimos días y por supuesto sabemos que hay muchos hogares, empresas, y asociaciones solidaristas, colegios profesionales, que tienen grandes preocupaciones por lo que pasó. Voy a comenzar con don Gerardo Corrales, quien ha estado analizando los estados financieros y también analizó a profundidad el informe que hizo la SUGEF. Don Gerardo, ¿frente a qué estamos? ¿Qué es lo que pasó en Copeservidores? Bueno, aquí lo que tenemos es una actividad de intermediación financiera que se llama, es una entidad que capta recursos del público en la forma de certificados a plazo, en la forma de ahorros a la vista, en la forma de préstamos, que normalmente lo que hace es, por cuenta de riesgo propio, colocarlos en crédito o colocarlos en inversiones. Tiene un patrimonio, la cooperativa, un patrimonio que hace un año era de 180 millones de dólares. Hoy, lamentablemente, ese patrimonio es de 120 millones. O sea, se ha perdido 60 millones de dólares de la plata de los mismos asociados, que muchos de ellos son a su vez deudores, porque para ser sujeto de crédito en las cooperativas se afilia a la persona. Momento, repitámoslo de nuevo. ¿Cuánto es el patrimonio y cuánto se ha perdido? El año pasado el patrimonio era de 180 millones de dólares. No lo digo en colones porque son miles de millones de colones. Que a diferencia de un banco privado está diluido en miles de participantes en el patrimonio, que han visto ya cómo se ha perdido
60 millones de dólares. 120 es lo que queda hoy de patrimonio. ¿Por qué? De acuerdo con el informe de intervención del CONACYF, ante una observación de la SUGEF, se decide intervenir la cooperativa por mala gestión, por un gobierno corporativo poco adecuado, porque no se tomaron decisiones pensando en los ahorrantes. Yo siempre he dicho que la primera responsabilidad de un intermediario financiero es velar y proteger el ahorro de los depositantes. Aquí, según el informe, no se hizo eso, sino que se actuó negligentemente, arbitrariamente. Normalmente una entidad, cuando asume riesgo propio, lo primero que tiene son políticas de originación de créditos. No es como aparentemente se ve aquí, que solo en un año se han pasado ya 100 millones de dólares, 500 mil millones de colones en créditos promedio de 5 millones de colones malos. O sea, por más chapa que sea yo originando créditos en cuanto a definir a quién le presto, a qué plazo, a qué se dedica, cuál ha sido la morosidad histórica, la SUGEF incluso da la posibilidad de accesar la Central de Información de Deudores para ver el récord crediticio de los últimos 4 años, pues pareciera aquí que nada de eso se hizo y de un momento a otro, como si fuera una piñata, se empezó a distribuir esto en créditos a tal punto que hoy hay antigüedades de saldo, o sea, créditos atrasados por más de 3 años. La norma en banca es cuando un crédito personal usted ve que se atrasa más de 90 días, prácticamente ya es un incobrable. Correcto. Y la gestión tiene que pasarse al cobro judicial. Don Gerardo, pero aquí en este caso no se hizo. Viene la duda, ¿verdad? Porque es una institución que tiene 65 años de existir, creo que acababan de celebrar hace poquito el aniversario. Está regulada, se supone que tiene auditor interno, comités de riesgo, auditores externos, supervisión externa. ¿Cómo es que de pronto pasa esto? Y la otra pregunta que le quiero hacer es, esos números, esa debacle de los números, ¿pasa porque alguien hizo malos negocios o porque alguien estaba haciendo algo ilegal? Bueno, existen las unidades que se llama de defensa, las líneas de defensa. O sea, están las entidades de control interno que tienen que velar porque se tomen decisiones correctamente, porque haya políticas, porque haya comités que analizan los riesgos a la hora de colocar los recursos. Y como usted dice, llama la atención que ni el control interno, ni la auditoría interna, ni en su momento la auditoría externa, y aquí viene la gran pregunta. Yo puedo dar fe que hay informes de la SUGEF del año 2016, donde ya se decía que la cartera de crédito tenía problemas, donde ya se decía que había insuficiencia de estimaciones. Lo que yo no logro entender es por qué, ¿verdad?, a estas alturas, prácticamente casi 8 años después, no se intervino. ¿Por qué hasta ahora? Yo ahí sí tengo una gran observación, con todo el cariño. Siento que lamentablemente nuestros entes supervisores no están actuando con la prontitud del caso. Don Tanto Gerardo, en pero el tema de la SUGEVAL, el caso particular de Aldesa, como este otro caso de una cooperativa de ahorro y crédito de la SUGEF. Pero incluso esta cooperativa tenía calificación de riesgo de una calificadora internacional, de Fitch, que le quita la calificación, me parece que apenas poquito antes de que la SUGEF intervenga. Lo que pasa, ¿Cómo pudieron engañar a todo el mundo? Lo que pasa, Liliana, es que usted cuando hace análisis financiero, y lo mismo que los inversionistas, de ahí uno confía en los números, uno confía en la información que se le está presentando, y más si es una entidad regulada, y si es una entidad fiscalizada, supervisada, se supone que los números son los correctos y que cumplen con las sanas normas de contabilidad aceptadas. Para que nos entiendan en la casa, entonces, ¿qué pasó? Los números que enseñaban convencían a todo el mundo, pero mintieron. Estaban El engañando. informe del CONACYF es muy claro, aquí se estaba maquillando, o sea, se estaba falsificando la información, hay reportería falsa, o sea, se falseó la contabilidad. ¿Eso es un delito? Definitivamente, aquí hay un delito, hay una mala intención, hay malversación de fondos, y todo apunta a que la alta administración de la cooperativa, como dice el informe, lo mismo que el Consejo de Administración, no cumplieron con lo que la ley manda y con lo que el reglamento de la SUGEF de idoneidad manda. Deben tener experiencia, deben tener conocimiento, deben actuar prudentemente. Nada de eso se hizo. Aparentemente incluso se dice que para esa magnitud que los créditos no existían.
aquí hay créditos ficticios. Sí, nuestra Incluso, compañera Yesenia Alvarado ha encontrado algunas personas, digamos, casos que usted lo vio de una persona que fue a pedir una póliza y con eso le hicieron un crédito, se le dieron el dinero a otra persona y se lo siguieron cobrando a él. más grave, perdón, crédito a reos. O sea, a personas privadas de libertad. O sea, cuando usted analiza una persona, lo primero que mide es la capacidad de pago. Pero ¿cómo el eso ingreso. estaba pasando en la cuarta cooperativa más grande del país? Es que lo que pasa es que usted puede ser el mejor banco del mundo y eso ha sucedido en todo el mundo. Hay fraude. Cuando hay fraude interno por mejores controles, por mejores sistemas de información, dos personas se ponen de acuerdo y se brincan todos los controles. Dos preguntas más para seguir con el resto de los entrevistados. Usted, el día que hizo el análisis de esto, habló de una razón ahí, los activos invertidos versus la cartera de crédito. ¿Por qué le llama la atención eso? El principal recurso de una entidad que intermedia recursos de la cartera de crédito. En este caso hay una cartera de 1.100 millones de dólares a abril de este año y se han reconocido ya 100 millones de dólares en pérdidas. Eso es atípico, eso es anormal y en un periodo muy corto. Y uno creía que el año pasado, cuando a su jefe le dice, cámbiame los estados financieros y páseme una estimación de 26.000 millones de colones, ya hasta ahí había llegado el tema. No. Parece que el desangre continuó y en el primer cuatrimestre del año han pasado otra suma millonaria de casi 30 millones de dólares. Quiere decir que esa cartera no vale lo que los libros dicen, que es lo que ahora el interventor está haciendo. Y lamentablemente, y eso es lo que a mí me duele, quien va a pagar los platos rotos son miles de ahorrantes que han confiado en la cooperativa. Muchos de ellos son los ahorros de toda una vida para pensión, ahorros para futuros estudios, ahorros para bienestar, y lo que de la noche a la mañana están viendo como en una pesadilla es que por una mala intención, una malversación de fondos por un delito, esta plata lamentablemente un porcentaje se va a perder. Don Luis, usted es inversionista, cuéntenos en su caso personal, ¿cómo era la inversión, la relación que tenía usted con esta entidad y si usted empezó a ver señales de alerta? Claro que sí, claro. Yo tengo más de 15 años de ser inversionista de la cooperativa. Siempre fui muy crítico y ahora me autoflagelo un poco, ¿verdad? Porque siempre fui muy crítico. Cuando nos daban las oportunidades de participar en las asambleas, siempre decía que por qué crecía tanto el gasto administrativo. Y entonces me decían que era que nuevo crecimiento de la cooperativa, nuevas agencias, ¿verdad? Perdón. Y ahí es donde... Siempre justificaban. Sí, siempre justificaban. Y sí empecé a ver algunos indicadores raros, ¿verdad? Por ejemplo, en algún momento yo hacía algunas operaciones financieras con ellos y empecé a ver que un porcentaje que antes me cobraban, que iba a mi patrimonio personal, lo empezaron a mandar directamente al patrimonio de la cooperativa. Ya no era mi ahorro como asociado, sino más bien era ya parte. Eso me dio a mí mucha mala espina. Y ¿Usted sintió que le estaban digamos, quitando dinero y de pronto... Claro, porque es que dicen que no, salieron a la prensa diciendo que no había ninguna afectación muy delicado esas palabras, ¿verdad? Que no hubo ninguna afectación ni a asociados ni a inversionistas, y es falso. Ya nos estaban quitando, yo soy pequeño, pero imagínense las miles de personas que tal vez tenían este tipo de operación, que ya estaban pasando un porcentaje, ¿verdad?, de nuestro patrimonio directamente al patrimonio de la institución, porque como ya lo veían afectado, ya lo veían que tenían que ver de qué manera ellos jalaban dinero de otras partes, ¿verdad? Entonces, esa es mi experiencia. Después, posteriormente, hice 3 llamadas en búsqueda de hablar con la gerencia general y nunca me quisieron hablar. Cuando salió el primer reporte de los 26.000 millones de colones primeros, que me dijeron que era un tema meramente contable, pues... ¿Y no lo recibieron? Yo no soy tan especialista como don Gerardo. Yo he sido, ahí no ponen un poco mi perfil. Bueno, yo estuve en el negocio de transporte marítimo con una transnacional que se llama Chiquita Brands y su división Great White Fleet. He sido un empresario de toda la vida. Saqué mi maestría en el INCAE, ¿verdad? Tengo alguna formación, ¿verdad?, en área de finanzas también. Sí, podemos decir que es un inversionista sofisticado. Sí. Y ese es un tema que me preocupa mucho a mí también, porque se habla de que nosotros invertimos en riesgo. Vea, yo estuve en Bolsa de Nueva York. Cuando yo estuve en Bolsa de Nueva York, a mí me hicieron conozca a su cliente, ¿verdad?
que me llamó mucho la atención porque tenía dos dimensiones, no solo la dimensión como inversionista, sino también la dimensión emocional. O sea, sabía yo qué tipo de instrumentos de alto riesgo estaba yo dispuesto a invertir, ¿verdad? Era un inversionista que sabía de temas como bonos, acciones, sabía yo lo que era volatilidad, o sea, una serie de conceptos básicos, ¿verdad? Cuando uno hace una inversión, pero también me gustó mucho, ¿verdad? No sé si era algo ya del protocolo, pero me dijeron, usted se siente emocionalmente capacitado de que si hubiera algún tipo de problema lo puede enfrentar. Pero aquí no, en Copeservidores siquiera era Y es que irse las tasas, donde vea, la tasa de interés fuera más alta. Yo lo digo porque han juzgado las tasas. Recordemos que pues sí hay una pequeña retención que nos hacen, ¿verdad? Otras instituciones tienen márgenes más altos de retención, pero las tasas que pagaba la cooperativa andaban entre un 7 y para mí, por lo menos, a un máximo llegó un 10 en algún momento en la historia, ¿verdad? Pero no son tasas anuales, ¿verdad? Anuales, no son mensuales, anuales. Eso yo no veo que sean tasas desproporcionadas. Por supuesto que uno sabe que es un poquito más de riesgo. Claro, ahora, pero sí era un poquito más alta que el riesgo. Cuando se habla de tasas del 14, dígame, perdón, y lo digo así, dígame el familiar de quién, ¿verdad? El nexo con quién, porque eso no es la norma en la cooperativa. Esa no era la norma. O sea, ¿usted nunca recibió tasas de 14? No, yo hace más o menos unos 5 meses, un socio mío me dijo que quería invertir, le comparé las diferentes tasas y a él le dieron 2 puntos porcentuales por encima de lo que la otra cooperativa claro, estamos más hablando conservadora. de un spread no tan grande. Don Gerardo, aquí estamos con un representante de inversionistas y asociaciones solidaristas. Nada más recuérdenos la cifra. ¿Cuánto dinero de los ahorrantes está ahí en Copeservidores? Más o menos a la vista y ahorro el equivalente a $1.000 millones de dólares. De dólares. 500.000 millones de colones. 500.000 millones de colones y una buena parte de eso son inversiones de asociaciones solidaristas. Don Guido Monge, ¿cómo golpeó esto? ¿Cuántas asociaciones solidaristas están afectadas, tienen su dinero en Copeservidores? Muchas gracias, Liliana. Bueno, la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas y el Movimiento Solidarista convocó a una reunión la semana antepasada. Ahí asistieron más o menos unas 400 personas de unas 220 asociaciones solidaristas que nos contestaron una encuesta indicando que habían sido afectadas. Ya se constituyó un comité con apoyo de la CONASOL y del Movimiento Solidarista, y ese comité, que representa más o menos unas 190, 200 asociaciones, básicamente está orientado a defender los intereses, a mitigar los efectos que se puedan mitigar con información adecuada, oportuna. Obviamente esperaremos al informe del interventor. Eso es un tema que nosotros hemos insistido mucho, que no vaya a haber ahí una propagación y que el daño sea más sistémico de lo que podría ser en este momento. Esa ha sido una recomendación que el mismo comité que ya se constituyó está reiterando a través de comunicados. Es decir, esperemos a ver qué es lo que el comité, la interventoría establece, y eso no quiere decir que ya el comité no esté tomando todas las resoluciones que tenga que tomar de tipo legal, etcétera, hasta sus últimas consecuencias, porque esta no es la primera vez. Y nada más quiero referirme a algo que dijo don Gerardo. Las asociaciones invirtieron en una entidad supervisada, en la confianza de que las entidades fiscalizadoras actúan de manera oportuna ¿verdad? Más allá de los temas que tienen que ver con las políticas de gobierno corporativo, de cumplimiento de riesgo de las asociaciones solidaristas, usted está hablando de una entidad cuyas alertas nunca tuvimos antes de. Debo decir además que eran muy robustos en temas de sostenibilidad y responsabilidad social, que son muy afines a temas de asociaciones solidaristas. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el resultado financiero. Estamos hablando de dos cosas. Isabel Bonilla es representante de otro sector del solidarismo, la Federación de Asociaciones Costarricenses de Solidarismo. ¿A cuántas representan y qué magnitud le han visto ustedes a cuántas asociaciones solidaristas de las que usted representa tienen dinero metido en Copeservidores? ¿Y de cuánto dinero del solidarismo estamos hablando que está ahí, congelado? Gracias, Liliana.
Buenos días. Básicamente nosotros tenemos que entender que en el solidarismo inscritas más o menos en el Ministerio de Trabajo son alrededor de 1.400, 1.500 asociaciones solidaristas. Nosotros, al igual que el grupo de Don Guido, hicimos una sesión virtual para abarcar a todas las asociaciones. Recordemos que no solo en el área metropolitana, sino tenemos en todo el país. Más o menos dentro de las encuestas y los datos de las asociaciones que forman parte de la federación y aquellas que a pesar de no estar federadas nos han contactado, nosotros estimamos que esto abarca más o menos a 350 asociaciones, teniendo claro que el sector también a veces es muy reservado por un tema hasta de riesgo de contagio a su entidad patronal. Entonces, hay un tema importante de protección de los datos, pero incluso parte importante, yo sé el tema y don Gerardo lo ha explicado muy bien, y el señor de los inversionistas, pero también hay algo que aprender. Creo que el sector tiene que aprender muchísimo, porque si nosotros entendiéramos, si se aplican las sanas prácticas de inversión, ¿verdad?, hoy no estaríamos tan ocupados en el sector viendo que hay asociaciones que han invertido un 50, un 60, un 90% de su patrimonio en una sola cooperativa. Entonces, sin diversificación de... Es preocupante, ¿verdad? Entonces, la semana pasada nosotros estuvimos atendiendo y yo le decía que ojalá si hubiera sido todas, una que tiene un 3% de su patrimonio de inversión, que si pasara algo, en el peor de los casos, lo asume con sus excedentes y no pasa nada. Su patrimonio está 100% cubierto. Y aún así, ¿verdad?, hay un nivel de ansiedad, un nivel de preocupación, porque es su dinero y su cesantía, que es como decía don Gerardo, es parte de lo que yo voy a contar en un momento de mi vida en algún retiro. Entonces, aquí es importante, pero no, esa no es la regla. Estamos atendiendo asociaciones en donde tenían un capital de 80 millones y invirtieron 87 en la cooperativa. En donde cuando uno hace el análisis, ¿verdad?, cuando uno les dice necesitamos ver, porque tampoco aquí el sector puede pensar que hay una receta única o que vamos a darle un tratamiento, porque eso no es cierto. A pesar de que es una sola ley, cada asociación tiene sus diferentes formas de administrarse. No tenemos un ADN de gobierno corporativo, no entendemos de líneas de defensa, no creemos en auditorías externas, no aprendemos, porque también tuvimos el tema de Aldesa, tuvimos el tema de Copemex. Entonces yo creo que aquí no hay normativa, porque alguien me decía, don Gerardo, también que muchas asociaciones solidaristas están manejando carteras de inversión muy grandes, con muchos millones colocando, y a veces no tienen ni siquiera formación en finanzas, o a veces la persona que está es, digamos, una persona que tiene un nivel de popularidad o simpatía en las empresas. Sí, eso. Perdón, hoy en día eso es importantísimo, el tema de idoneidad. Cuando uno le habla a un sector, entonces el sector dice, es que usted no puede violentar el derecho fundamental de ser asociado. Perfecto, pero entonces parte de la idoneidad, ya se ha dicho, es educar y preparar a quienes se sientan ahí, ¿verdad? No podemos exigir, como lo exige la ley orgánica del sistema bancario, ¿verdad?, que en una junta directiva de un banco tiene que haber economista, tiene que haber abogado, o sea, no podemos llegar a eso porque la realidad del sector, claro, es otra, pero sí es importante un acompañamiento. Sí le digo, igual como dijo don Luis, aquí hay una responsabilidad del sector en donde no hemos participado con ellos. Si bien es cierto, no queremos una medición como bancos, porque no somos bancos, no tenemos esa naturaleza, pero sí necesitamos de una u otra forma trabajar en una autorregulación. Si nosotros no trabajamos en una autorregulación, no tenemos políticas de inversión, no tomamos sanas prácticas en donde tener un comité, en donde trabajen expertos, asesores, el mismo sector invierta, porque no lo hemos hecho, en formar a esos líderes de una manera más eficiente. Entonces, claro, don Gerardo, eso que están personas manejando esas carteras de inversión sin formación financiera. Es muy triste en general, no solamente el solidarismo, ¿verdad? Yo diría que el país adolece de educación financiera. Siempre lo he dicho. No importa lo que usted vaya a hacer a futuro, si va a ser periodista, si va a ser ingeniero, médico, agricultor, cura, lo que sea, se va a ver enfrentado a problemas financieros, tasas de interés, tarjetas de crédito, dónde invertir, presupuestos, ingresos, gastos, y no nos dan información, no nos dan capacitación. Es como que lo tiran a usted a la guerra. Y con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, ¿verdad? Entonces yo creo que vuelve a pasar otro hecho. Creo que el CONACYF, la SUGEF, el Banco Central deben exigirle a los intermediarios, ya sea que se agrupen ellos o que lo hagan individualmente. Usted quiere ser cliente mío, primero va a llevar un curso de educación financiera para que entienda los elementos básicos, lo que estaba diciendo la compañera. Diversificación. Mi abuelita me decía, no ponga todos los huevos en la misma canasta, pero además asegúrese de no ponerlos solamente en huevos. Vea lo desconfiada que era, así, ¿verdad? exacto, así es. 2, a mayor tasa de interés que me ofrezcan por mis ahorros, mayor riesgo, porque quien toma esos recursos va a tener que asumir más riesgo para sacarle una tasa de interés más alta. Y 3, analice en qué están colocando los recursos, porque si está concentrado en una sola actividad,
80% lo tengo en crédito de consumo, y el crédito de consumo no hay garantías reales, sino que son puros pagarés, y aquí hay un problema de desempleo, esa cartera se va a ver afectada. Y lo cuarto, que yo incluso me cuestiono hoy, existe el reglamento de idoneidad, pero usted se pone a pensar, las juntas directivas de entidades supervisadas que hoy existen, y uno dice, este señor que está presidiendo tal entidad, ¿qué experiencia tiene en banca? Claro. ¿Qué sabe de finanzas? Sí. Claro, y eso que usted menciona antes de pasar con don Guido, de lo de las canastas y asumir el riesgo. En esa exposición que usted hizo, usted hablaba que en la cooperativa, en Copeservidores, habían invertidos una cartera, usted lo hizo a dólares, digamos, como para tener más claro el número, más manejable, 1.554 millones en activos invertidos ahí, pero que estaban colocados en cartera de crédito 1.105. Había una desproporción, don Gerardo. No, normalmente se busca que la mayoría de los recursos estén en crédito porque es el activo principal productivo, es el que genera el rendimiento. Lo que uno tiene sí que buscar es que haya políticas muy claras de originación. ¿A quién le estoy prestando? ¿A qué plazo? ¿Con qué garantías? Sí. ¿Verdad? ¿Cuál es la capacidad de pago? ¿Cuál es el historial de pago histórico que tiene esta persona? Quiero agregarle algo a lo que dice don Gerardo, perdón que intervenga. No, por favor, adelante. Pero es que, don Gerardo, ¿cuál es la estructura de esa cartera? Un 3% hipotecario, un 75% en consumo. Es como que usted vaya caminando por una calle y entonces usted vuelve a ver a mano derecha y dice, ay, mira, una manzana muy rica. Y usted no se da cuenta que ese es un camino lleno de boñigas y lleno de lodo. O sea, ¿cómo las autoridades, perdóneme, cómo logran maquillar ese porcentaje de inversión en consumo? ¿Usted no le parece que es un altísimo riesgo? Solo la estructura, es que no se habla de la estructura. La estructura, un 70% fiduciario. O sea, por el amor de Dios. O sea, claro, había claramente un riesgo. Hay un indicador que nadie lo menciona, está bien, el maquillaje, esto, pero eso también se lo velaron a las autoridades. Eso tampoco las autoridades lo vieron. Don Guido, ¿usted quería agregar? Sí, no, yo básicamente, vamos a ver, nosotros coincidimos en que hemos hablado con las asociaciones que han estado afectadas, que estuvieron en nuestros eventos, y muchas nos decían, vamos a ver, nosotros hicimos la debida diligencia. Nosotros sí tenemos políticas robustas de gobierno, de riesgo, nosotros le llamamos gobernanza solidarista de riesgo y cumplimiento. Nosotros sí tenemos, nosotros hicimos la labor de... es lo que dice don Gerardo. Ante la situación que se presentó, muchas de ellas sí efectivamente hicieron su tarea. Ahora, ciertamente hay que poner las barbas en remojo. La Confederación Nacional y el Movimiento Solidarista tienen una gran cantidad de programas, el Galardón Solidarista, el Modelo de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, webinars sobre solo el 30% del año pasado de las capacitaciones virtuales tenían que ver con temas de gobierno, de riesgo y cumplimiento, pero ciertamente una de las lecciones de esto es un reforzamiento del gobierno corporativo, de las políticas de cumplimiento y de riesgo que manejan las asociaciones solidaristas. Algo también pedí. Doña Isabel y luego don Luis, para irnos a nuestro primer corte porque ya se nos está acabando. Gracias. Yo sí entiendo a don Guido, pero también hay una gran realidad. Son las menos, don Guido, las que definitivamente tienen esa posibilidad, primero de tener el dinero para hacerse asesorar, y el resto sigue y replica. Cuando uno le pregunta, ¿verdad? Eso básico que usted dijo, ¿qué hizo usted o qué estudio hizo para usted para invertir? ¿Quién lo hizo? Lo hizo el administrador, claro. Es que nos daban más intereses. Entonces uno dice, no, es que eso no era. O simplemente cuando usted dice, ¿qué tasas tiene el sector? Se copian, ni siquiera hay un costeo real de tasas. Nosotros tenemos tantas cosas y el temor, y es la realidad. Nosotros hay asociaciones que manejan más dineros que bancos privados de este país. Sí. ¿Verdad? Entonces, y además estamos jugando con los dineros de los trabajadores, es su aporte de cesantía y su ahorro. Entonces, eso es, yo quisiera escuchar, ya le digo, de todas las que hemos visto, o sea, esa de la semana pasada que decía, es un 3%, lo tengo diversificado, tengo política, tengo líneas de defensa, pero esa no es la realidad del solidarismo. Esa no es la realidad del solidarismo. No es en mayoría. Luis. Perdón, primero que todo, bueno, mi enfoque es el rostro humano. No quiero perderme en tecnicismos, lo que pasó es muy valioso, es la historia, pero vivimos un presente y vamos hacia un futuro. Nosotros queremos luchar por recuperar el patrimonio de las personas afectadas. Hay desesperación entre los inversionistas. Hay desesperación, hay tremenda desesperación. Nosotros le mandamos ya una nota al interventor
mucha gente dirá, ¿para qué le mando una nota si no le va a responder? De hecho, ya un afiliado, una persona que pertenece al grupo ya le respondió que no le iba a dar ninguna respuesta. Es porque tenemos un pie adentro. Yo como empresario siempre voy para adelante. Yo ya puedo hacer referencia a esa carta, si es que nos corresponde. Pero yo hago un llamado, a todos, a que nos unamos, y me preocupa mucho, ¿verdad? Claro, hay escenarios que yo no quiero ver, ¿verdad? En los que las instituciones del Estado van a decir, venga, yo tengo 30.000 millones ahí, Bambi, Banco Central, venga. Hay otros escenarios en que estos son acreedores que tienen condiciones, que tienen términos, tienen plazos, no sé, don Gerardo, ¿verdad? Que deberían respetar, ¿verdad? Porque lo que queremos, y nosotros, el movimiento nuestro lo dice muy claro, es salvarle el corazón al paciente. Yo no veo hasta el momento trasplante de cerebro en ningún lado. No creo que ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Yo como empresario, tal vez limitado. Pero sí me preocupa ese rostro humano que se pierda, porque esto es terrible. Nosotros lo primero que hicimos fue hacer una línea de contención psicológica. Y hablamos con el colegio de psicólogos y abrimos una línea. Hay un montón de adultos mayores que, digamos, su pensión eran los intereses. Esa es la otra nota que le mandamos. O sea, es una cuña mía personal, tal vez atrevida, tal vez infundada, no sé. Pero le pusimos, mire, queremos que se valoren los CDPs de personas de más de 65 años. Porque esto tiene un impacto social. Esto es una crisis humana. Claro, es una debacle. Voy a cortar aquí un momentito porque necesito ir a la primera pausa comercial y al regresar vamos a hablar sobre cuál es la perspectiva, qué les espera a los inversionistas, porque el próximo 14 de junio se vence en los 30 días de la intervención. Ya volvemos. Recuerden nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer cuáles son sus observaciones, críticas y sugerencias de temas para tratar aquí en la Mesa de Estado Nacional. Y usted también puede, a lo largo del programa, compartir sus comentarios, sus puntos de vista sobre lo que están diciendo nuestros invitados a través del número de WhatsApp de Estado Nacional, 6424-1777. Ahí tiene también el código QR, lo puede escanear y participar en la conversación. Y por último, si usted quiere repasar el programa, compartirlo con alguien más, pocos minutos después de que termina, usted también lo va a poder repasar. Esto a través del canal de WhatsApp. Usted puede ver el número ahí abajo, el código QR. Ese es el canal de WhatsApp de teletica.com. Ahí queda el programa después para que lo puedan repasar. Muchas gracias por continuar con nosotros hoy que analizamos la situación de COPE Servidores. En estos días, tras la intervención de esta entidad financiera, organizaciones como la Oficina del Consumidor Financiero han ofrecido orientación a los afectados. Don Luis, ¿a ustedes les ha servido algo, herramientas como esa? Pues en realidad, vea, a mí me preocupa mucho este tema de la intervención. Yo no soy quien para juzgar, pero cuando hablaba y analizaba esa cartera, ¿verdad? Esa estructura, que me gusta también mencionarlo para que la gente se eduque un poco en el tema financiero, es que es una estructura de altísimo riesgo. Un 75% está en consumo. ¿Cómo es que las autoridades no vieron eso muchísimo antes? Es que esto no es un asunto de hace un mes, 2 meses o cuando se tuvo que pasar los 20.000 millones de colones y restarlos del patrimonio. O sea, eso no se podía maquillar. Es que ¿cómo lo maquillaron? ¿verdad? Se puede maquillar. Yo soy un tico normal, ¿verdad? Yo no entiendo, ¿verdad? Como empresario, preguntémosle al ¿cómo banquero? Se puede hacer eso? Se puede. Lo que pasa es que históricamente las cooperativas de ahorro y crédito fueron concebidas como entidades cerradas, cautivas. Eran hechas para prestarle a su sector, en este caso servidores públicos, correcto, o el Poder Judicial, o los maestros, con retención de los salarios. O sea, eran clientes que estaban ahí cautivos. Era cautivo, y entonces la morosidad era mínima. Del 3%, la cuota menos del 3%. se la deducía del salario. Vino la ley de usura, hay una serie de confusiones ahí, se dice se puede o no se puede hacer deducciones automáticas y por otra parte las cooperativas se abren al público. Mire, es que yo no soy funcionario público, no importa, aporte al patrimonio y yo con eso le presto dinero.
y empezaron a competir de tú a tú con los bancos comerciales, sin que necesariamente tuviesen el expertise, la Para manejar ese estructura, riesgo. el conocimiento, la formación de la junta directiva, y todas esas cosas han hecho de que a este momento haya un riesgo importante. Ahora, la SUGEF y el CONACYT nos dicen, aseguran de que es un tema puntual, que es un tema muy particular, el caso de coservidores, pero Habrá que verlo. pero no en el resto del sistema. Don Guido. Sí. Ahí el tema es no solo de las asociaciones solidaristas, y compartimos que hay un tema de gestión, de cultura organizacional. En eso yo creo que estamos de acuerdo. Todos hacemos enormes esfuerzos. Ya yo mencioné algunos de los programas que le dedicamos a esos temas. Pero lo cierto es, doña Liliana, que aquí hay que poner las barbas en remojo. Uno, en el tema de la oportunidad de la actuación de las entidades fiscalizadoras, evidentemente un tema de cultura organizacional dentro de las asociaciones solidaristas, y voy a mencionar el tema obviamente también normativo, legal. En el puesto 55 de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa hay un proyecto de reforma a la Ley 6970, el expediente 22.980, que ya fue aprobado, digamos, unánimemente por la comisión respectiva, y ahí nosotros, como sector, hemos insistido en que ese expediente hay que reforzarlo con todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo, ¿verdad?, de las asociaciones solidaristas, Claro. Cumplimiento, etcétera. Eso a lo que viene, pero mientras tanto, los inversionistas están con la zozobra, con el miedo, con las dudas de qué va a pasar con su dinero. Ahora vamos a preguntarle a don Gerardo Corrales cómo es que funciona el proceso de interventoría. Pero nuestra compañera periodista de Telenoticias, Yesenia Alvarado, ha estado dando cobertura a todo este proceso de la intervención de Copeservidores desde un inicio. Y en días recientes, ella analizó, junto a don Gerardo, cuál es la ruta que eventualmente podrían enfrentar los inversionistas. En caso de quiebra, el orden para pagar obligaciones es este. En primer lugar, se cancelan salarios, aguinaldos y otros de los empleados. Al día de hoy son 617 colaboradores. En segundo lugar, se paga a Hacienda lo que se deba en impuestos. En el tercero, a acreedores privilegiados, es decir, bancos, cooperativas y otros a los que Copeservidores les deba dinero. En cuarto y último lugar, se paga a los diferentes ahorrantes. Separemos los ahorrantes o depositantes en dos categorías porque las noticias son distintas para cada caso según el análisis del experto. ¿Qué dice la ley para ahorrantes a la vista o con certificados a plazo por menos de 6 millones de colones? Para todos aquellos ahorrantes a la vista o a plazo que tengan hasta 6 millones de colones. Esos están cubiertos. Mi número es que más o menos hay 47 mil millones de colones en ese tipo de depositante. Entonces, si tengo menos de 6 millones de colones a la vista o en un certificado a plazo, ¿podría recuperar todo el dinero? Por lo menos lo que dice la ley y el reglamento del Fondo de Garantía de Depósitos, esa gente no debería perder nada. Protege la ley de la misma manera a los ahorrantes a la vista o con certificados a plazo por más de 6 millones de colones. Los acreedores que tengan garantías no sufren, los trabajadores no sufren, los impuestos no sufren. ¿Quién sufre? Si hay algún faltante, los depositantes de más de 6 millones de colones, sea a la vista o sea a plazo. Hablemos ahora de los créditos malos que registra la cooperativa. Aquí aparentemente se maquillaban, dice el informe, los créditos y se presentaban como créditos al día, cuando realmente eran créditos morosos. Copeservidores registra pérdidas millonarias en créditos incobrables. ¿Es posible haber dado tantos miles de préstamos personales por 5 o 6 millones de colones cada uno y que sean incobrables? ¿Se trata de deudores reales o ficticios? Ahí tiene que haber sucedido algo extraño, algo extraño. El informe del CONACYT a uno lo deja sumamente preocupado. No solo don Gerardo está preocupado, están preocupadas las asociaciones solidaristas, colegios profesionales e inversores personales. Don Gerardo, ¿qué está haciendo en este momento el interventor? ¿Cómo es el proceso? Ahora el 14 de junio se decide, este proceso es para que él decida si la cooperativa es viable de rescatar o si se declara en quiebra. ¿Es así? Él lo que está haciendo es revisando los balances, poniendo el dedo en la llaga para ver si los valores contables
coinciden con la realidad. Está abriendo gavetas y puertas. Está abriendo los armarios para ver que no haya esqueletos. Ahí está revisando si efectivamente la cartera vale, qué tipo de garantías tiene, ¿verdad? Para poder decir, y esto es importante, desde el año 2021, con nuestro ingreso a la OCDE, se aprobó una nueva ley de mecanismos de resolución, cosa que no teníamos antes. Eso es un plus que podría hacer que la cooperativa sea viable. Eso nos lo va a decir el interventor dentro de 15 días. Si es viable, los asociados tienen que plantear un plan de reestructuración, un plan de reorganización, nombramiento de gerentes, nueva junta directiva, plan de negocios, etcétera, y la cooperativa continuaría. Ojalá que ese fuera el caso. Pero también podría darse el caso que no es viable, que los activos ya a valor real no son suficientes para cubrir todas las obligaciones, en cuyo caso hay distintos mecanismos. Puede ser que aparezca otra entidad interesada en comprar cartera, ojalá que así sea. Puede ser que una entidad diga yo quiero absorber la cooperativa y continúa operando. Puede ser que se pase un fideicomiso, la operación, hasta que los depositantes actuales, algunos, estén dispuestos a capitalizar, convertir sus depósitos en patrimonio, en cuyo caso tienen que tener claridad de que están perdiendo prioridad, o sea, se convierten en dueños de la cooperativa, de cualquier pérdida, ellos son los que van a responder. Y por último, lamentablemente, lo que el interventor podría hacer es decir, esto va a un proceso concursal de quiebra, se le pasa a un juez, el juez nombra un curador y se empieza a liquidar los activos con un agravante, y que de esos activos hay cerca de 280, casi 300 millones de dólares que están restringidos en favor de acreedores privilegiados. Por ejemplo, el Banco Central le prestó 50 millones de dólares contra la cartera de títulos de valores, casi que se lleva toda la cartera de títulos de valores. Y hay distintas entidades financieras. Como el Banco Popular, que entiendo tiene una cantidad muy grande de millones el ahí. Bambi, que tiene hipotecas, bancos del Estado, bancos privados. Esos van primero sobre los edificios. Porque tienen creencias privilegiadas. Son casi 200 millones que hay que restarlos de la cartera. Y si además hay cuentas por cobrar por 50 millones de dólares, uno dice, si fueron malos prestando créditos, esas cuentas por cobrar están alitas de cucaracha. Hay sistemas de información que solo operan con la cooperativa. Entonces, si uno empieza a limpiar todas esas cosas, al final se encuentra que lo que queda es una cartera, unos activos de 800 millones para hacerle frente a obligaciones del público de 1.000 millones. En el mejor de los casos. Mejor escenario. En cuyo caso se perdió el patrimonio, reservas, ahí. Por eso, un 20% perdido. Por eso, Liliana, es que hemos insistido, yo creo que todos hemos insistido en esperar el informe de la interventoría, que no haya acciones prematuras, eso sí, blindándonos desde ya. El comité, por ejemplo, que se constituyó ya desde ya está buscando asesoría especializada y ver cuáles son las salidas eventuales, si es un mecanismo de resolución, si es liquidación y cuáles son las salidas que le podemos dar a las asociaciones solidaristas y a las afectadas en coordinación también con los otros grupos que lo hemos venido haciendo. Nada más un tema. A mí varias gente me ha llamado, deudores, perdón, que si tienen que seguir pagando. Claro, tienen que seguir pagando. Claro, si no, esta cosa se cae y es con peor. independencia, porque si no, se les mancha el récord crediticio y nadie les va a prestar por 4 años. Ahora, independientemente de eso, ¿qué es lo que está haciendo el interventor? Por supuesto que el Ministerio Público, y por eso hubo los allanamientos, está investigando, porque si es como don Gerardo nos explicaba, digamos que hubo un maquillaje financiero, eso es delito. Y habrá que encontrar a los responsables, determinar si fue la alta gerencia, o sea, comenzando por el gerente don Oscar Hidalgo y todos los miembros, y también los miembros del Consejo de Administración de la cooperativa. Ahí eran miembros de ese comité o de ese consejo, don Fernando Fait Bonilla, don Ronald Chinchilla González, doña Lady Serrano Álvarez, Olga Tosi Vega, Mauricio Bustamante Montes, José Manuel Gutiérrez Alvarado, Zenia Fallas Garbanzo, Jazmín Ocampo González, Luis Alberto Arias y Alejandra Maritza Mora Chacón. Una de las cosas que se ha señalado es que la diputada Sofía Guillén del Frente Amplio insistió esta semana que la falta de independencia debido a puertas giratorias que permiten que los mismos funcionarios cambiaran de puestos en Cope Servidores y el Banco Popular fue otro factor de riesgo que precipitó esta crisis financiera. Veamos lo que dijo en el Congreso.
Fernando Fait Bonilla ocupó un puesto como director en el Consejo de Administración de la cooperativa desde 2014 y hasta el 2016, año en que fungió como presidente. Ojo, caso 1. Caso 2, Óscar Hidalgo Chávez, el que les acabo de mencionar, gerente general de Copeservidores, desde 2006 hasta la intervención del 13 de mayo, y miembro de la Junta Directiva del Banco Popular entre septiembre del 2018 y febrero del 2021. En 2020 ocupa la presidencia del órgano de dirección de la entidad financiera pública, del Popular. Olga Marta Tosi Vega funge como directora del Consejo de Copeservidores y a la vez fue directora de Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión entre 2020 y 2021 según el informe corporativo. Es que si uno revisa, compañeros y compañeras, los estados financieros de la cooperativa, se da cuenta de que el Banco Popular está entre los acreedores. Doña Isabel, ahí hay un problema, está hablando claramente de un tema de puertas giratorias y eso tiene que ver con el gobierno corporativo y sabemos, yo no sé si don Gerardo sabe exactamente, pero entiendo que son entre 20 y 30 millones de dólares que el Banco Popular le prestó a Copeservidores, no sé si para qué los represtara. Sí, básicamente aquí es importante tener en cuenta también la conformación de la Junta Directiva del Banco Popular, donde también estamos solidaristas y estamos también cooperativistas y su formación por ley es así, ¿verdad? Pero sí es importante el tema, y lo dijo don Gerardo, podemos tener todas las líneas de defensa, tener todo, pero cuando la gente desea hacer o se afilia para tener de hacer las cosas no de la mejor forma, esto es parte del proceso. Esperamos también, ¿verdad?, que la intervención de la superintendencia no haya sido tan tardía, ¿verdad? Esto es lo más importante. Desde la Federación nosotros sí le decimos a cada una de las organizaciones, hay que esperar el informe, o sea, hay que tener tranquilidad, a pesar de que ya hay un susto de la gente pretendiendo salirse de las organizaciones, desafiliarse, para no asumir la pérdida, porque también se nos olvida que tenemos que ser solidarios en las ganancias, ¿verdad? Y en las pérdidas, eso también se nos ha quedado. Hemos dejado de lado la ilusión o la versión de don Alberto Martén de que no fuéramos entidades mercantilistas y en eso nos hemos convertido. Entonces, básicamente es eso, o sea, pero sí necesitamos tranquilidad en este momento, esperar el informe, esperar que no pidan una prórroga adicional, que puede darse una prórroga, y determinar ahí, ahora sí, sentarnos, ¿verdad? A pesar de que sí estamos en un acompañamiento desde la Federación, órgano de representación oficial del sector, acompañando a cada una de las organizaciones a ver qué impacto tienen sus inversiones. Hay algunas que ya de una manera responsable están haciendo estimaciones o provisiones de entre un 30 a un 40%, que es lo mejor que pueden hacer. Otras que no tienen la capacidad de hacerlo porque todo su patrimonio está ahí, y esperar y empezar a valorar los impactos o las recomendaciones, como lo dijo don Gerardo, que podemos tener muchísimos escenarios. Y adicionalmente también desde la parte legal, con el equipo nuestro está Rodrigo Araya, que estuvo muy cerca del proceso de Copemex, que también conoce, como decía don Gerardo, aunque hay otras normativas, hoy hay todo un procedimiento después de Copemex, pero también tenemos que estar al tanto para poder apoyar a cada organización a tratar de defender y recuperar hasta donde sea posible sus inversiones. Además, para reiterar algunas cosas que me parece que sí están claras ya de las conclusiones que podemos sacar de aquí. La Confederación Nacional y el comité que se constituyó, que representa cerca de unas 200 asociaciones, ya le mandó a sus casi 600 asociaciones solidaristas y 268,000 trabajadores y trabajadoras que pertenecen a esas casi 600 asociaciones solidaristas, nuestra posición de que había que tener mesura, pero eso no quiere decir que en comité, por ejemplo, en una reunión que tuvo ayer, nos decían, vamos a ver, nosotros estamos de acuerdo en no contribuir a que haya un daño sistémico, porque sí es cierto que nos han llegado asociaciones, me imagino que en el caso de ustedes también, a decirnos vamos a sacar el dinero, pero un resultado negativo de todo este proceso ciertamente sí puede afectar la confianza en la inversión en las cooperativas en general, ¿verdad? Entonces sí estarían esperando de parte, por lo menos del comité, cuál es la posición del sector cooperativo como un todo, ¿verdad? Así es. No individualmente. Claro, don Luis. No, yo sigo un poquillo de necio porque represento personas, seres humanos, personas que vendieron, que llegaron a una edad, vendieron su casa, ya sus hijos se fueron
y agarraron erróneamente, tal vez, sí, pusieron los huevos en una sola canasta, como dice don Gerardo, pero pusieron todo ese patrimonio que les iba a ayudar en su vejez y lo pusieron en esta cooperativa. Eso tiene un impacto social. Esto, para mí, es de interés público. Interés público. Y, óigame, esto tiene un efecto en la salud pública, porque ya hay gente que se ha querido suicidar. Y si esto sale mal, perdón, pero va a haber gente que pueda morir. Y lo digo así. Hay gente que puede morir. Una señora me llamó y me dijo, don Luis, yo no tengo para comprar mi tanque de oxígeno mañana. No tengo el dinero. Otra señora me llamó y me dijo, nosotros estábamos pidiendo una pequeña contribución, más que todo para fidelizar el grupo. Era de 6.700, pues la pusimos en 500, ¿verdad? Y esta persona me dice, yo le doy ese dinero a usted cuando eran 6.700, yo no compro el diario mañana. Así de crítica es la situación. Es que la situación, por eso, yo aquí vengo a hablar de personas. Todos los aspectos técnicos, perfecto, pero aquí tenemos que ver cómo esto es de interés público y las autoridades qué van a hacer al respecto, y las cooperativas y todos, porque doña Rocío Aguilar dice, esto no es sistémico. Sí, yo sé que si fuera el Banco Nacional sería sistémico, pero por desborde, y lo he dicho claramente en muchos medios, esto ya está afectando a todo el mundo. Yo tengo otra cooperativa, yo voy a sacar mi dinero apenas pueda. Y así muchos de nuestra gente dicen, don Luis, ¿qué me recomienda? Mire, revise la estructura, revise el gobierno corporativo, ya usted está aprendiendo y si le podemos ayudar, le ayudamos. Don Gerardo. No, hay que tener mucha prudencia en esto, ¿verdad? Porque ninguna entidad financiera en el mundo está hecha para atender una corrida masiva de depósitos. Sí, que lo dice ese es el peor escenario. Alguien que pasó por eso, ¿verdad? Yo sufrí en 10 horas de una corrida masiva de depósitos. Cuando estaba en el BAC, ¿verdad? para los que no recuerdan. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a que si uno sale o no sale corriendo, claro, que uno tiene que exigir de los supervisores que hagan bien su tarea, pero digamos ahora que la diputada estaba mencionando, el caso del Banco Popular es de las entidades menos apalancadas, digamos, que tiene todavía mucha posibilidad de crecer, tiene un patrimonio muy solvente. Cada uno de nosotros ahorra todos los meses en el Banco Popular. Habría que ver si el gobierno corporativo tuvo alguna falla, etcétera. Pero a todos nos pasa, todos nos equivocamos en eso, pero yo no creo, ¿verdad?, que el Banco Popular esté en problemas. Hay cooperativas muy buenas, ¿verdad? Aquí definitivamente lo que pasó de ahí es un caso de fraude, lo que hay es una estafa. Quería volver a eso, don Gerardo, porque cuando veía el caso de Copemex, que fue otra cooperativa financiera que pasó por esto, digamos que le hicieron un salvataje, pero ahí al final de muchos años a la gente se le devolvió el dinero, creo que sin pagar intereses, pero solo 2 personas fueron a la cárcel. Usted me está hablando de que aquí, además de lo que está haciendo el interventor para tratar de cerrar esto de la manera más prudente y más sabia para mantener a los inversionistas, lo otro es el establecimiento de responsabilidades, don Gerardo, que no quede la idea que va quedando de que los delitos de cuello blanco no se castigan, ¿verdad? Y en este momento está el Ministerio Público investigando este caso, como investiga el de Aldesa y como pasó con el Copemex, pero cuesta que se lleguen a... Es que también es muchísimo dinero, o sea, hay que saber qué se hizo esa plata. Así es. Sí, eso no puede ser que todos digamos, no, bueno, ahora todos calladitos y a ver qué pasó. Tiene que haber responsables. Hay un consejo de administración que tenía funciones, había un comité de vigilancia, había un auditor externo, hay auditores externos, los mismos órganos de regulación, ¿verdad? Hay un concepto que no es propio mío, pero lo acogí, que se llama incompetencia calificada. Y eso se está viviendo en este país, incompetencia calificada. Personas que supuestamente tienen atestados para hacer la función a las que son llamados y no los tienen, porque no tienen la experiencia. No tienen valores. Yo siempre lo dije, esto tiene tamaño de banco y estas personas realmente, por eso me autoflagelo, estas personas realmente tenían las competencias. Revisamos los títulos. Porque una cuestión de alta gerencia ahí de una universidad no quiere decir que ya esté calificada. Sí, claro, no necesariamente. Don Gerardo y don Guido, muy brevemente, porque ya vamos a cerrar. Muy rápido, para la gente que está nerviosa de menos de 6 millones de colones, volver a reiterar que es primera vez que va a actuar un fondo de garantía de los depósitos. Si bien es cierto, el tamaño del fondo son 2.000 millones y se dice que las acreencias de menos de 6 millones son 47.000 millones. ¿Da la impresión que no alcanza? Está en la ley.
de que hay una garantía contingente que el resto de las cooperativas tiene que hacerle frente a ese saldo y que el CONACYF y la SUGEF están potestadas, ya deberían haberlo dicho, para darle chance a las cooperativas de poder diferir, ¿verdad?, ese gasto en el tiempo, porque nadie está preparado para hacerle frente a un... ¿Eso cuándo será? ¿Cuándo le darán a esas Cuando personas? el interventor diga que va a pasar dentro de 15 días. Ok, se nos está acabando el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den una reflexión final. Voy a comenzar por usted, don Luis. Lo mismo, el rostro humano, el impacto, muchísimas personas de la tercera edad, ¿verdad? Yo hago un llamado a las autoridades que revisen ese impacto social, porque ya no es, esto es una magnitud, yo creo que nunca vista antes, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Esto ya, y ese interés público, a ver, y que tratemos de ver qué solución viable a esto se le da, ¿verdad? Ese es mi llamado. Y gracias a todos los que nos han apoyado con sus pequeñas contribuciones al grupo, porque definitivamente eso fideliza a nuestro grupo. Eso nos ha dado toda esta presencia en los medios y nos ha ayudado a estar aquí luchando por nuestro patrimonio. Que es su derecho. Continúo con usted, don Guido Alberto Monge. No, el compromiso de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas y del comité que ya se constituyó en representación de más de 200 asociaciones solidaristas, de que vamos hasta las últimas consecuencias con esto. El 21 de junio tenemos el 38º Congreso Nacional, vamos a tener a don Gerardo Corrales, de lujo, con muchos panelistas, para seguir analizando las opciones y que eso no se vuelva a repetir, y por eso he mencionado varios de los temas que nosotros creemos en la Confederación que tienen que ser abordados con urgencia, que son el tema de la revisión de las instituciones fiscalizadoras, la cultura de gestión organizacional y, por supuesto, todo lo que nosotros podamos hacer de manera normativa para poder cambiar la legislación y que le den más herramientas y más fortaleza al solidarismo para poder salir adelante en estos casos con mayor gestión, mayor cumplimiento y mitigación de riesgos en su Perdón, creo que se nos olvidó algo. Muy brevemente, porque ya se me acabó el muy tiempo. brevemente. Segundos, porque sigue doña María Isabel. Tenemos que ver qué hacemos con que la gente no paga sus deudas. Es que mientras no haya una legislación que no obligue a las personas, que de alguna manera los pase por un proceso de presión, aunque sea, vamos a seguir con un montón de sinvergüenzas que no les importa. Cada día que pasa la cartera de la cooperativa, para mí, se está deteriorando, porque ya el tico dice, no, yo no tengo nada, a mí qué me importa esos 4 años que dice don Gerardo. Sí, claro, se hacen los rusos. Doña María Isabel. Gracias. En vez de preocuparse, de ocuparnos, creo que el sector, con la visión que tiene don Guido y la que tiene la Federación, deberíamos de estar unidos, trabajar por un solo fin. Creo que esto es un tema que compete a todos. Siguen siendo figura de trabajadores que hay que protegerlos, pero también la importancia en este momento de la autorregulación, también la importancia de una reforma integral a la ley. Nuestra ley ya no necesita reformas de parche, necesita una reforma integral, donde temas de idoneidad, de gobierno corporativo, de comités especializados, insisto, el dinero manejado por terceros, nuestra ley, nuestro Código Civil dice que tenemos que ser mejores que buenos padres de familia cuando tenemos que administrar dinero de terceros. Mayor responsabilidad, mayor acompañamiento, el sector tiene que involucrarse y salir a todo el país a dar el acompañamiento a todas las asociaciones. Aquí no hay asociación pequeña ni grande, es dinero de terceros que tenemos que saber administrar. Tenemos confianza en el resultado, tenemos la fe de que no vaya a pasar lo de Copemex, tenemos algunas otras soluciones alternas que podrían servir en este momento, y la visión que tiene don Gerardo, que yo creo que es muy positiva, que nos da tranquilidad, a pesar de que pueda haber un resultado negativo, esperar eso, y al sector financiero y al país en sí mismo no le sirve que esto pase otra vez y aprender de esto. Don Gerardo. A estas alturas del siglo XXI que pasen estas cosas realmente es un campanazo, porque es una catástrofe nacional lo que está pasando en Copeservidores. ¿Y es un campanazo para quién? Bueno, para los ahorrantes, de que tienen que asesorarse, que tienen que buscar esa asesoría de que hay riesgos. Esta actividad por naturaleza ya es de alto riesgo, porque por cada colón que hay en el patrimonio se permite captar recursos del público hasta 12 veces, siempre y cuando se supone que haya una estructura de gobierno corporativo, políticas, ¿verdad? Líneas de defensa y demás. Si eso no sucedió en este caso, campanazo para la superintendencia, para el CONACYF, para el Banco Central, para el solidarismo, lamentablemente, para los ahorrantes, lamentablemente, y que tanto las autoridades, el Congreso, que decía don Guido,
tienen que estar ávidos porque no puede ser posible que sigan sucediendo estas cosas a estas alturas meramente porque no se actuó en el debido momento o porque no se ha tomado en serio la necesidad de la educación financiera del país. Así es, y mientras tanto, el 14 de junio termina el plazo de la interventoría, habrá que ver si la van a prorrogar. Por otro lado, el Ministerio Público está investigando a Copeservidores, pero también a los entes reguladores, a su jefe CONACYT, para ver cómo actuaron. Y además, la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso ya dijo que va a abrir una investigación para ver qué pasó en Copeservidores. Habrá que estar pendiente de todo esto. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a ustedes en sus casas, y nos vemos en la próxima semana nuevamente aquí en Estado Nacional. Que tengan un lindo domingo. Gracias.